Tiempo para reunirnos con las Sagradas Escrituras. Escrito está en Lucas capítulo 16, versículo 13, lo siguiente: Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Qué alegría que estemos nuevamente aquí reunidos en este bello parque, en esta mañana ya propiamente de verano, después de algún tiempo en el que el Señor nos ha permitido justamente regresar para continuar abriendo las Escrituras y recordando y llevando también al presente aquellas palabras y enseñanzas que nuestro Señor Dios y Salvador Jesucristo diera en los días en que estuvo aquí en la tierra. Para comenzar, y como es nuestra costumbre, vamos a recordar algo que dijo el Señor Jesús a sus discípulos, y por favor, ayúdanos con la lectura en el Evangelio escrito por justamente uno de sus discípulos, el apóstol Mateo, Evangelio de Mateo capítulo 18, versículo 20. ¿Qué dice la Escritura en Mateo 18, 20? Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Muchas gracias. Y vamos a comenzar teniendo presente que espiritualmente nuestro Señor Dios y Salvador Jesucristo, como ya lo hemos dicho antes, está en medio de nosotros. Vamos a dirigirnos a Dios Padre en su nombre en oración, rogándole que su Espíritu tenga misericordia y gracia para con nosotros y nos guíe por medio de su palabra. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito Dios y único Señor, te damos las gracias por este tiempo que nos permites estar aquí, abriendo tus escrituras y por darnos también el privilegio de hacerlo. Gracias Padre Santo porque tú enviaste a nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, tu amado Hijo, tu encarnación misma a este mundo, para poder acercarnos a ti, a tu luz inaccesible, poder llegar a ser salvos, ser adoptados hijos tuyos y esperar tu regreso para que todo lo pongas en orden de acuerdo a tu santa voluntad y todo mal y todo maligno sea eliminado de la faz de la tierra. Te damos las gracias, soberano Señor, por darnos a nosotros este privilegio de nuevamente abrir las Escrituras en este bello lugar, y te rogamos antes que nada que perdones cualquier pecado que hay en nosotros, cualquier error, cualquier torpeza, quítala de nosotros y de las personas que puedan ver y oír este material, y guía nuestra atención única y exclusivamente a tu persona por medio de tu palabra. Te rogamos pues que tu Espíritu nos guíe en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, vamos a regresar al Evangelio de Lucas, que es el Evangelio que hemos venido revisando y que vamos a continuar revisando a partir de hoy. Lucas capítulo 16. En Lucas capítulo 16 vamos a encontrar algo muy importante, como todo lo que el Señor Jesús siempre hacía o decía. En Lucas capítulo 16 vamos a encontrar unas palabras que el Señor dirigió, pero vamos a recordar brevemente algo importante. En el capítulo 15, versículo 1 y 2, ¿qué es lo que nos dice la Escritura, por favor? En el capítulo anterior, en el capítulo 15, versículos 1 y 2, ¿qué nos dice la Escritura? Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Muchísimas gracias. Recordemos que el Señor Jesús estaba con sus discípulos, incluyendo obviamente a los apóstoles. En ese momento se acercan estos publicanos y pecadores en general para oírle, pero también estaban los de siempre, fariseos y escribas que murmuraban contra Jesús y decían: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Recordemos pues, como en las anteriores enseñanzas, que en este momento el auditorio, vamos a decir así, de nuestro Señor Jesucristo estaba dividido en tres grandes grupos. Estaban los murmuradores,
estaban los oidores, estos pecadores publicanos, y estaban también los discípulos, entre los cuales estaban obviamente los apóstoles. El Señor primero dirige su atención a los publicanos y pecadores y a los escribas y fariseos. Primero se dirige a estos últimos. Habla ahí de estas parábolas que vimos anteriormente acerca de lo que comúnmente llamamos la parábola de la oveja perdida y de la moneda perdida. Esto, como lo vimos anteriormente, estaba dirigido así, en forma directa, hacia los murmuradores, hacia los escribas y fariseos. La prioridad, la salvación de las almas perdidas. Pero luego, dirigiéndose a los pecadores, dirigiéndose a los publicanos, dirigiéndose a los oidores, principalmente, desde el versículo 11 hasta el final del capítulo 15, en el versículo 32, el Señor dirige la conocida parábola del hijo perdido o hijo pródigo, algo que es muy importante de recordar. En esta enseñanza, el Señor les da una luz de esperanza a los publicanos y pecadores. Les muestra a través del hijo pródigo cómo el amor de Dios Padre siempre está con los brazos abiertos. El amor de Dios es incondicional. Pero recordemos que la incondicionalidad del amor de Dios no hace que Dios se tape los ojos e ignore las cosas que hacemos. Las cosas que hacemos tienen consecuencias. Las palabras que decimos tienen consecuencias y aún los pensamientos que toleramos tienen consecuencias. Aún las cosas que no hacemos, lo que dejamos de hacer, tiene consecuencias. Algunas van a ser obviamente buenas y otras no. Pero en esta sección de la Escritura vemos cómo el Señor les da esta luz de esperanza. El arrepentimiento, el volverse al Padre, el volverse a Dios. Sin embargo, y entrando ya a nuestra enseñanza del día de hoy, en el capítulo 16, como vamos a ver, esta enseñanza desde el principio, el Señor la dirige a sus discípulos. Recordemos que Él había estado hablando con ellos hasta el capítulo 14 y que ante la presencia de estos publicanos y pecadores que se habían acercado para oírle en presencia de los murmuradores, el Señor había hecho una pausa de dirigirse a sus discípulos para dirigirse a estos dos grupos. Así que en lo que llamamos capítulo 16, en esta sección del Evangelio escrito por Lucas, el Señor dirige su atención ahora a sus discípulos. Por favor, ayúdanos con la lectura, ahora sí, centrando nuestra atención en ella, en Lucas capítulo 16, versículos 1 al 13. ¿Qué dice la Escritura, por favor, en Lucas 16, 1 al 13? ¿Qué es lo que el Señor les dice explícitamente a sus discípulos? Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Y sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Muchísimas gracias.
Este pasaje tiene una fundamental diferencia respecto a los otros dos que el Señor dirigió a los escribas y fariseos, a los murmuradores y a los oidores, entiéndase, a los publicanos y pecadores. A ellos se había dirigido por parábolas, pero acá el Señor hace un enfoque muy diferente. El Señor les muestra a los discípulos, les dirige a los discípulos una enseñanza basada en un contexto 100% real. Era un contexto directo. Eso es una costumbre que, por cierto, el Señor tenía y que ya habíamos visto antes. Incluso sus discípulos les habían preguntado al Señor Jesús, ¿por qué te diriges a los demás por parábolas? A ellos les hablaba directamente. Y entonces esta enseñanza era de un contexto real. No quiere decir que las parábolas no fueran de contexto real, pero lo que les estaba dando a los discípulos era claro y contundente. La historia en sí, que acabas de leer, muestra una enseñanza directa, la importancia de la sagacidad en la vida. El amo, leíste bien, alabó al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Este pasaje ha traído mucha confusión a muchos y humildemente vamos a tratar de ver a la luz de la Escritura qué es lo que quiere decir. Porque fíjate que el Señor les dice, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, y es como si estuviera avalando la sagacidad. El Señor nos va a enseñar algo muy claro a través de este pasaje. La sagacidad es una herramienta. La sagacidad es una herramienta. Una herramienta se puede usar para lo bueno y para lo malo. Una persona con un martillo puede construir una mesa o levantar incluso una casa. Con un martillo, una mala persona le puede hacer daño a otra. Una herramienta es simplemente algo cuya bondad o maldad va a depender de quien la use. Va a depender del corazón de quien la use. La sagacidad, como la acabas de leer, queda implícito que es una capacidad. Es la capacidad de prever y de actuar en consecuencia. Este hombre, el mayordomo, vamos adelantando un poquito, previó su futuro. Al escuchar del amo que le quitaría la mayordomía, él previó lo que le vendría y actuó en consecuencia. Esa fue su sagacidad. Entonces tengamos en mente que la sagacidad es tan solo una herramienta que consiste en tener la capacidad, desarrollar la capacidad de prever una situación y de actuar en consecuencia. Si nos fijamos en los versículos 1 y 2 del capítulo 16 de Lucas que acabas de leer, nos queda claro cuál era el actual estado de cosas para el mayordomo y para su amo. Así que por favor ayúdanos nuevamente con la lectura de Lucas 16, pero tan solo los versículos 1 y 2. Dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Muchas gracias. Esta era la situación, este era el estado de cosas que se habían presentado para el mayordomo. Su amo había recibido esta acusación contra él de que había sido un disipador de sus bienes. Y evidentemente el amo no dudó, no esperó. Fue de frente contra él y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser mayordomo. Una palabra muy dura para este hombre. ¿Sabes qué? Siéntate y hagamos cuentas para que te vayas. Acá no hay dudas. La acusación pesa. Esta era la situación. Esta era la situación que impulsó en este hombre su sagacidad. Recordemos, la sagacidad es la capacidad de prever y actuar en consecuencia. Pero si yo preveo algo, es porque estoy viendo una situación presente y preveo lo que me va a venir encima y entonces actúo en consecuencia. ¿Qué dice, por favor, el versículo 3? Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Muchísimas gracias.
Fíjate que ahí estamos viendo la previsión del mayordomo. El mayordomo previó lo que se le vendría. ¿Qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo. Mendigar me da vergüenza. O sea, él ya se veía el cuadro de lo que se le venía encima. Él no previó, yo podría postular a ser mayordomo de otro amo, o yo podría en este momento dejar a mi amo e irme. No tenía, para su juicio, más alternativa que ponerse a trabajar cavando o mendigando. No le quedaba de otra. ¿Y qué dice, por favor, los versículos 4 al 7? Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Muchísimas gracias. Aquí estamos viendo la actuación del mayordomo. En el pasaje anterior que has leído, en el versículo 3, él previó lo que se le vendría. No esperó a que se le venga lo que pensaba que se le iba a venir. Él lo previó, no me queda de otra. O voy a cavar o voy a mendigar. Y viendo lo que se le venía, viendo antes lo que se le venía, actuó. Pero la pregunta es, ¿cómo actuó? Ahí es donde podemos apreciar el mal uso de la sagacidad de este hombre. En verdad pudo prever, eso era correcto. Decidió actuar, eso era correcto. Pero la pregunta es, ¿cómo actuó? Ahí estaba lo incorrecto. Para cerrar esta parte, entonces, tengamos siempre presente que la sagacidad es solo una herramienta. Es una capacidad que tenemos todos para poder prever y actuar en consecuencia. Una capacidad, por cierto, que al igual que los músculos del cuerpo, debe ejercitarse y desarrollarse. Pero debemos usar bien esa capacidad, porque como es una herramienta, puede servir para lo bueno o para lo malo. Así que vamos a continuar ahora viendo qué más nos dice la Escritura acerca de esta hermosa enseñanza. Entonces, si resumimos el concepto de sagacidad que aprendemos en este pasaje, podemos decir lo siguiente. Para que yo pueda decir de una persona que es sagaz o que tiene sagacidad, debo evaluar esta capacidad. Esta persona prevé, por cierto, sinónimo de prever es ser prudente. Una persona que es prudente no se lanza a la piscina sin ver si hay agua. Una persona que es prudente piensa en las consecuencias de lo que hará o dejará de hacer, en lo que dirá o dejará de decir, en lo que pensará o dejará de pensar. Una persona prudente es una persona que prevé. Pero para ser sagaz no solamente basta ser, como se decía en la jerga intelectual antiguamente, un cranioteca, una persona que piensa, que prevé. Se necesita también ser resolutivo, es decir, tener esa capacidad para resolver los problemas buscando su solución. Entonces, la sagacidad, repetimos, es esta capacidad de prever, de ser prudente, pero también de actuar en consecuencia, buscando solucionar los problemas observados. Y habíamos dicho hace unos instantes, en esta bella mañana y en la grabación que estamos haciendo, que el problema no era en el mayordomo su falta de sagacidad, era sagaz. Él pudo prever y decidió actuar, y el problema era cómo había actuado. Sin embargo, hay algo que rescatar. ¿Qué dice, por favor, el versículo 8? Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Muchísimas gracias. Y entonces acá podría entrar una pequeña o gran contradicción, según uno lo vea. ¿Por qué el amo alaba, habla bien, eso significa alabar, hablar bien, del mayordomo malo? Por su sagacidad. Previó lo que se le vendría y actuó. No alaba cómo actuó. Fijémonos bien. No alaba cómo actuó. Alaba el hecho de que previó
y actuó. Se aseguró su supervivencia y probablemente la de su familia si la tendría. El problema en la sagacidad del mayordomo malo, que así lo llama el Señor, malo, el problema de su sagacidad es que era una sagacidad, vamos a llamarle incompleta, era una sagacidad imperfecta. ¿Por qué? Porque si bien es cierto la sagacidad es la capacidad de prever y de actuar, nosotros debemos actuar no en función a un impulso del momento, sino en función a un código ético y moral que se desprende del corazón mismo de Dios y que por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en su vida y palabras, el Señor nos ha mostrado. Repito, es imperativo que todo creyente y discípulo del Señor Jesús sea sagaz. Cualquier persona puede ser sagaz. Un incrédulo como este hombre era sagaz. Es decir, desarrollar la capacidad de prever y actuar en consecuencia. Pero nuestro actuar no está en función de nuestra conveniencia por encima de la ley de Dios y de los hombres. Yo no puedo actuar para mi conveniencia, aunque sea mi subsistencia, como este hombre, golpeando a esa persona que pasa y quitándole sus cosas o su dinero. Tampoco debería actuar engañando a las personas para obtener de ellas un lucro o usando las mismas escrituras como hacen lamentablemente muchos, torciéndolas, enseñándolas parcialmente para obtener también un lucro al partir de ellas. La sagacidad es una herramienta, pero para que sea una santa herramienta, para que sea una herramienta perfecta, tiene que ir acompañada con un código ético y moral desprendido del corazón mismo de Dios. Y hagamos una pequeña y muy sencilla y humilde diferencia entre ética y moral. Quizá alguno de los amigos que pueda estar escuchando o viendo este material pueda preguntarse a qué nos referimos. Si pudiéramos resumirlo como para enseñárselo a un niño, la ética sería todo ese conjunto de principios atemporales que nos dicen qué está bien y qué está mal. Y la moral es la praxis, la práctica de esos principios. Podríamos decir, por ejemplo, que matar o robar estuvo mal ayer, hoy y lo estará mañana por causas injustas, y matar porque quiero quitarle a alguien sus cosas, obviamente eso estaría malo. La moral sería cómo corregimos esto en nuestro tiempo, cómo se corregía antes, cómo se corregirá mañana, pero esa moral nace de una ética. Entonces, ¿el mayordomo actuó sagazmente? Sí, previó y actuó, pero su sagacidad era, podríamos decir, mundana, imperfecta, propia de este mundo, vale decir, de este sistema establecido por el malo y que gobierna hasta el día de hoy. Fue una sagacidad imperfecta. ¿Cómo es una sagacidad perfecta? Vayamos ahora sí, por favor, a Mateo. Vamos a cambiar por un momento el pasaje de Lucas sin perderlo y vamos, por favor, nuevamente a Mateo. Vayamos a Mateo capítulo 7. Un pasaje bastante conocido y que, si la memoria no me traiciona, hemos mencionado en otras oportunidades, pero que en este contexto nos va a ayudar para ver cómo es una sagacidad perfecta, cómo es una sagacidad completa. ¿Qué dice, por favor, Mateo capítulo 7, versículos 24 y 25? Mateo 7, hablando el Señor Jesús, versículos 24 y 25. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Muchas gracias. Acá tenemos un ejemplo de una sagacidad perfecta. Este hombre previó la lluvia, fue prudente y actuó en consecuencia. No estableció su casa sobre mal cimiento, como podríamos continuar leyendo en el versículo 26 y 27, un pasaje que hasta por cultura general muchos conocen. El hombre que edificó su casa sobre la arena, vinieron los ríos, soplaron los vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa
y cayó y fue grande su ruina. El hombre prudente había edificado su casa sobre la roca. Prudente, previó la lluvia, actuó en consecuencia. Este es un ejemplo de sagacidad perfecta y este es un ejemplo de cómo debe ser la sagacidad en alguien que cree, en alguien que confía en el Señor Jesús y tanto más si dice ser su discípulo. Su sagacidad, su capacidad de prever y de actuar en consecuencia a lo que ha previsto, debe ser guiada y fundamentada por y en la roca que es Cristo Jesús, nuestro Señor Dios. Si nuestras decisiones de cómo resolver nuestros problemas no están basadas en Cristo Jesús, nuestro Señor Dios, nuestra sagacidad es imperfecta, es humana, es mundana y por ende mala. Si nuestra sagacidad, repito, no está fundamentada sobre la roca, deberíamos preguntarnos en qué está fundamentada. Podríamos terminar actuando como el mayordomo malo. Dios me ha quitado cierta gracia. Comerciaré entonces con sus cosas para ganar dinero. Haré esto o aquello, mentiré, estafaré o incluso cometeré crímenes. ¿Sobre qué está fundamentada nuestra sagacidad? Es algo que debemos preguntarnos. El creyente y sobre todo el discípulo siempre fundamentará su sagacidad, su capacidad, nuevamente lo repetiremos todas las veces que sea necesario, su capacidad de prever, ser prudente y de actuar en consecuencia, lo fundamentará sobre la roca que es Cristo Jesús nuestro Señor Dios y por ende sobre su palabra que da testimonio de Él como Él lo había dicho. Volvamos por favor a Lucas. En Lucas capítulo 16, regresemos por un momento, por favor, nuevamente al versículo 8. Ayúdanos, por favor, y vuelve a leer el versículo 8 de Lucas capítulo 16. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Muchas gracias. Acá hay una cosa muy curiosa. El Señor llama hijos de luz e hijos de este siglo. Hijos de luz. Hijos de luz. El discípulo, hijo de luz, el Señor dijo, yo soy la luz, Él es la luz del mundo. El discípulo de Cristo debe ser sagaz. Pero no solamente sagaz, debe ser más sagaz, mucho mejor y más excelentemente sagaz que los demás, que los creyentes y por supuesto que los que no creen en el Señor Jesús, quienes no confían en Él. La sagacidad del discípulo, entonces, como ya lo hemos dicho, debe ser perfecta, espiritualmente debe estar completa, basada en la ética y moral que Dios nos muestra en su palabra. Vayamos por favor a Tito, capítulo 2, versículos 6 y 7. Vamos por un momento a la carta que el apóstol Pablo escribiera a su discípulo Tito. En Tito capítulo 2 vamos a ver qué dice la Escritura en los versículos 6 y 7. ¿Qué dice por favor la Escritura en Tito capítulo 2, versículos 6 y 7? Entonces, por favor, ayúdanos con lo que dice Tito capítulo 2, versículos 6 y 7. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Muchísimas gracias. Fíjate qué hermosa enseñanza le está dando el apóstol Pablo a Tito por inspiración del Espíritu Santo. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. La sagacidad debe estar improntada desde la juventud. Hoy en día, con muchos aspectos de la modernidad en la que vivimos, los jóvenes están perdiendo la sagacidad, están perdiendo la capacidad de prever lo que se les viene encima y por ende de actuar en consecuencia. Si se trata de un joven creyente en Cristo Jesús, nuestro Señor Dios, y más si es un discípulo, la exhortación es clara. Anímalos
Anímalos a que aprendan a desarrollar esa capacidad que Dios nos ha dado de prever y de estar dispuestos a solucionar, de actuar ante las situaciones que están previendo. Esto debe ser, repito, una impronta en la marca de todo creyente, aún desde su juventud. Tiene que actuar inteligentemente. Vayamos por favor a Colosenses capítulo 1. Retrocedamos unas páginas y vamos a Colosenses capítulo 1. En Colosenses capítulo 1, y luego vamos a retroceder un poco al Antiguo Pacto, encontramos una ratificación de esto que acabamos de decir. La prudencia, la capacidad de prever y sobre todo la acción resolutiva, el actuar en consecuencia para resolver lo que vemos que se viene encima, debe ser guiado, enmarcado en sabiduría y en inteligencia. ¿Qué dice por favor Colosenses capítulo 1, versículo 9? Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Gracias. Habíamos dicho desde un principio que la sagacidad es simplemente una capacidad, la capacidad de prever y actuar en consecuencia. Habíamos hablado de que la sagacidad de este siglo, la sagacidad de este mundo, de este sistema, la sagacidad que todos pueden tener, carece de lo más importante, del código ético y moral de Dios, que solo puede venir de una vida con sabiduría e inteligencia. Si pudiéramos vincular los términos, diríamos que la sabiduría es la ética de Dios y la inteligencia su moral. ¿Por qué? Porque como lo vamos a ver en breve, no es inteligente el que meramente tiene una capacidad intelectiva o cerebral para poder desarrollar problemas que pueden darse en asuntos de conocimientos como la matemática y otros, sino en la capacidad de resolver situaciones del diario vivir. Y para resolverlas, debemos siempre apartarnos de lo malo. Para Dios, una persona inteligente es una persona que se aparta del mal. Retrocedamos al Antiguo Pacto y vamos por un momento al libro de Job. Vamos por un momento al libro de Job. En el capítulo 28 del libro de Job encontramos una hermosa definición. ¿Qué dice, por favor, el libro de Job? En el capítulo 28, el versículo justamente 28. ¿Qué dice Job 28, 28? Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Muchísimas gracias. Fijémonos en este hermoso concepto. El temor del Señor es la sabiduría. Cuando nosotros andamos bajo el consejo de Dios, andamos sabiamente. Pero eso no basta. Sabemos que hay mucha gente que dice ser creyente y quizá lo sea, que tiene mucho conocimiento de la Escritura, pero no la practica, no la vive. Recordemos algo que ya habíamos visto del mismo Señor Jesucristo cuando dijo: en la cátedra de Moisés se sientan escribas y fariseos. Cuando el fariseo te diga algo, hazlo, pero no hagas como él, porque dice y no hace. Hoy en día hay muchas personas que tienen un gran conocimiento de la Escritura, pero que no la ponen en práctica y por lo tanto caen en fariseísmo y por lo tanto en hipocresía. Por lo tanto, nosotros tenemos como discípulos del Señor Jesús que desarrollar nuestra sagacidad, nuestra capacidad de prever, de ser prudentes, para poder actuar en consecuencia, actuando inteligentemente, apartados del mal y bajo el consejo de Dios. No basta solamente con llenarse la cabeza con la Escritura. Recordemos que aún en su tentación, el Señor Jesús, tentado por el malo usó la Escritura para tentarlo. Si alguien debe conocer la Escritura superficialmente, es Satanás.
conocer la Escritura no basta. La enseñanza del Señor Jesucristo siempre estuvo centrado primero en la vida y luego en la palabra. De nada nos sirve hablar la Escritura si no la vivimos. Primero hay que vivirla para mostrarla y entonces ante quien demande razón de nuestra forma de vida, poder hablar. Muchos son los que hablan y pocos los que viven. Pero vamos a seguir viendo qué más nos enseña el pasaje de Lucas en esta bella mañana que el Señor nos ha concedido. Ahora bien, regresando entonces al pasaje de Lucas capítulo 16, hay algo muy importante que mencionar en este punto, y es que para poder actuar sagazmente, para poder actuar en consecuencia, necesitamos algo que nos mueva a actuar. Eso debería ser lo que hemos previsto, pero lo que prevemos debemos preverlo como hijos de luz. Repito, para que nosotros podamos actuar en consecuencia a lo que prevemos, obviamente tenemos que prever primero las situaciones que se nos vienen. Pero nuestra perspectiva, la forma en que debemos ver las situaciones, no debe ser como una persona común y corriente, sino como hijos de luz. Por ejemplo, de repente he quedado sin empleo. Yo puedo actuar como cualquier persona desesperándome por no tener empleo, o como hijo de luz confiando en que ha sido Dios el que me ha provisto de trabajo y que nunca le hizo faltar pan a mi mesa. Por lo tanto, si yo preveo las cosas como hijo de Dios, como hijo de luz, actuaré de una manera muy diferente de si las preveo humanamente. Esto es muy importante de tener en claro. Repetimos, el discípulo no debe prever las cosas humanamente, o como también diría la Escritura, carnalmente, sino espiritualmente, a través del filtro que nos permite desarrollar la Escritura como hijos de luz. La importancia de prever radica en cómo prevemos. Repito, la importancia de prever, de ser prudente, radica en cómo prevemos. Estamos viendo lo que se nos viene desde un punto de vista netamente humano, carnal, o lo estamos viendo desde un punto de vista espiritual. Volvamos a Lucas 16 y recuérdanos, por favor, cómo fue que este hombre vio lo que se le venía. Ayúdanos, por favor, desde el versículo 1, de nuevo, desde el versículo 1 hasta el versículo 7 y 8, hasta el versículo 8, por favor, para recordar qué fue lo que se le vino a este hombre y cómo es que él vio la situación. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Muchísimas gracias. Ahí tenemos bien claro cómo este hombre había previsto su situación y cómo decidió actuar. Él no lo previó, obviamente, como un hijo de luz. El mismo Señor lo tipifica como mayordomo malo, o sea que era verdad la acusación que había venido ante su amo acerca de él. Sin embargo, hay algo que rescatar de este hombre. Él vio perfectamente lo que se le vendría. Primero, iba a perder la mayordomía, de hecho, ya no iba a continuar en esa casa. Y segundo, le esperaba una vida muy dura. Eso fue motor suficiente para él para actuar, para ser resolutivo, para buscar una solución para el problema futuro que se le venía. El Señor le había dicho: vas a dar cuenta de tu mayordomía y luego te vas. Y entonces, en ese tiempo corto que tenía, él todavía era mayordomo. Repito, fijémonos bien en el detalle.
el señor su amo le dijo: da cuenta de tu mayordomía porque ya no podrás ser más mayordomo. O sea que él todavía estaba conservando su mayordomía, todavía era el mayordomo de este amo. Y entonces, ¿qué hizo este hombre? Al no tener una ética y moral correctas, actuó de acuerdo a su razonamiento e hizo uso de su poder y posición temporales que todavía tenía como mayordomo para ganarse el favor de los demás. Repito, si hay algo que rescatar de este hombre es que la tuvo clara, como se dice, tuvo claro lo que se le venía encima. Pierdo la mayordomía y a la calle. Me toca una vida muy dura que yo no puedo ni quiero llevar. Y entonces, esa realidad que se le venía, él no la dudaba. Él no se puso a pensar, quizá pueda convencer a mi amo. Quizá pueda tener la facilidad de palabra y cambiar la verdad por mentira. No, él ya sabía, lo tenía claro. Me botan, me voy. Fue motor suficiente para que él decidiera actuar. Pero al no tener el código ético y moral divino, actuó como cualquier persona por sus intereses, sin ninguna moral. Pero lo que este hombre hizo fue que usó el poder y posición temporal, repito, que tenía, porque todavía era mayordomo, para hablar con estas personas. Cuando él habla con estos deudores de su amo que acabas de leer, él habló en posición de mayordomo. Todavía no había dejado la mayordomía. Es como si le hubiera dicho a su amo: amo, dame unos días para poder hacer, vamos a decir, mi inventario, mi balance y entregarte todo en orden. En ese corto tiempo que tuvo este hombre, hizo estas contrataciones con esta gente. Lo que alabó el amo del mayordomo fue su sagacidad. Como ya lo dijimos antes, no la forma en que la usó. Fue sagaz. Vio claramente lo que se le venía. Decidió actuar. Y en ese actuar usó su poder y posición temporales. En contraste, el discípulo de Cristo también debe prever, obviamente, no solamente lo que se le viene encima. Fijémonos en este detalle. A lo largo de todas las enseñanzas del Señor Jesús, Él dejó claro algo a sus discípulos: ustedes están seguros en mí. No tienen que dudar de sus alimentos, lo vimos varias enseñanzas atrás. No tienen que dudar de su vestido, no tienen que dudar de nada. Pongan primeramente el reino de Dios y su justicia. No tienen que dudar de mí. ¿Qué les pueden hacer? ¿Quitar la vida? La tienen asegurada conmigo. Les estaba mostrando lo que debían prever. A ustedes les espera un fin glorioso. No tengan duda de ello. Y entonces, ¿qué debía ser el motor de los discípulos para actuar? No solamente el discípulo tenía que ver su propio fin, que lo tenía asegurado al estar con Cristo, sino que tenía también que ver el fin de los demás. En la enseñanza anterior, el padre de familia del hijo pródigo vio cómo estaba su hijo y actuó en consecuencia también. ¿Cómo están nuestros seres queridos? Quizá están bien económicamente, pero están mal espiritualmente. ¿Cómo están las personas que conocemos? No solamente debemos ser prudentes respecto a lo que se nos viene a nosotros mismos, sino también a ellos. Debemos prever lo que se le viene a los demás. Si nosotros nos callamos, ¿quién les enseñará? Si no hay un alma que venga a este parque, quizá nunca escuchen la palabra de Jesús. Si no le hablamos a nuestros seres queridos, quizá nadie lo haga, no lo sabemos, pero es nuestra responsabilidad. Pero no hablar solamente con palabras, ya hemos dicho que eso no es suficiente. Satanás está lleno de palabras. Hablamos por medio de nuestros hechos, por medio de nuestra vida, de nuestro constante obrar. Pero debemos prever lo que se les viene y actuar en consecuencia, presentándoles el Evangelio de nuestro Señor Dios y Salvador Jesucristo. Y como el mayordomo, irónicamente malo, también nosotros debemos usar el poder y posición temporales que el Señor nos ha dado.
¿Poder y posición temporales? Sí, yo tengo un poder y una posición. Si trabajo, tengo un poder y una posición en mi trabajo, con mis compañeros de trabajo, ex trabajadores. Si yo soy un estudiante, tengo un poder y una posición con mis compañeros. ¿Qué ven en mí? No necesito estar gritándole a los cuatro vientos que soy creyente. Tengo que mostrarles que soy discípulo de Cristo. Tengo que mostrarles a Cristo en mí. Muchos son los que hablan, pocos los que viven. Seamos de los pocos que viven el Evangelio. Y no que se viven del Evangelio como hacen muchos. Entonces, nosotros también estamos llamados a ser sagaces, pero nuestra sagacidad debe ser perfecta y no solamente debemos pensar o prever lo que se nos viene a nosotros, sino lo que se les viene a los otros. El mayordomo pensó en lo que se le venía a él. El discípulo de Cristo que está seguro en Cristo debe prever lo que se le viene a los demás. Y debe actuar como un faro. El Señor ya lo había dicho, nosotros somos luminares en este mundo. Él es la luz, nosotros somos las luminarias. Somos como el candelero y Él es el fuego iluminador. Él debe arder en nuestros corazones y en nuestros hechos para que la gente no nos vea y diga, ¡ay, qué buena persona! ¡Qué buen muchacho! ¡Qué buena! No, sino para que digan verdaderamente, Cristo está aquí hablándome por medio de la vida de esa persona, por medio de sus hechos. Estamos llamados a ser como Él. Y esto lo vemos desde que Él comisionó a sus apóstoles y discípulos a continuar su obra y ministerio. Vayamos por favor al libro de Hechos. Hechos capítulo 1, unas páginas más adelante de Lucas, está el segundo libro que escribiera este siervo de Dios. Hechos capítulo 1, versículos 7 y 8. ¿Qué dice por favor Hechos 1, versículos 7 y 8? Hablando el Señor Jesús a sus discípulos a quienes había reunido antes de ascender a los cielos. ¿Qué dice Hechos capítulo 1, versículos 7 y 8? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Muchísimas gracias. Entonces, lo primero que el Señor les enseña antes de ascender a sus discípulos es una cosa muy clara. No piensen en ustedes. Ustedes están seguros en mí. ¿Qué preocupación tienen? Si ustedes se están preocupando por cosas de las que yo me encargo, están haciendo mal. Yo los comisiono a llevar el Evangelio para la salvación de aquellos que están perdidos. Podemos recordar en este momento cuando el Señor Jesús vio a la multitud tras Él, y dice la Escritura que Él tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. El Señor tuvo compasión de aquella viuda en la zona de Naín. El Señor siempre se compadecía de los demás. Él no estaba diciendo, ¡ay, cómo me duele el pie! ¡Ay, ya me torcí! ¡Ay, tengo hambre! No. Todo el tiempo el Señor estaba pensando en los demás, incluso en su familia, en su mamá. Él pensaba en todo el mundo. El Señor Jesús siempre nos dio ejemplo de que Él pensaba más en los demás que en sí mismo, porque Él estaba seguro en el Padre. Y nosotros estamos seguros en Cristo y en el Padre por el Espíritu Santo que nos ha dado. Entonces no debemos estar centrando nuestra atención, casi podríamos decir egoístamente, como el mayordomo malo, en nosotros, sino que debemos centrar nuestra atención en los otros. Y nuestra sagacidad debe estar ahí. ¿Cómo puedo presentarle el Evangelio a esta persona? ¿Cómo puedo presentarle el Evangelio a este familiar? ¿Cómo puedo presentar el Evangelio a este ser querido? A través de mis hechos, mi vida, no de mis palabras. Mis palabras deben adornar lo que les tengo que mostrar a través de mi obrar, tal como el Señor Jesús mismo lo hizo. Porque como lo dice ahí mismo en Hechos, en el primer verso, escribiendo Lucas a Teófilo,
Le dice así en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Esto es algo que hemos repetido a lo largo de todas estas enseñanzas. El Señor siempre obraba primero y hablaba después. Pero acá hay una situación importante que debemos remarcar. Y vamos nuevamente a Lucas capítulo 16. En Lucas capítulo 16, ¿qué dice, por favor, los versículos 9 al 12? Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Muchísimas gracias. El Señor es claro al hablarle a sus discípulos. Al igual que este mayordomo usó su poder y posición temporales, esto que podríamos llamar riquezas injustas, porque no vienen literalmente de un sistema, de un mundo gobernado por Dios, sino por el malo. Los hijos de luz, los discípulos, los creyentes, también tienen que hacer uso del poder y de la posición temporales que tengan para poder dirigirse para la salvación de las demás personas que los rodean. Y esto es muy importante. ¿Por qué es importante tener esto presente? ¿Por qué podemos considerar que nuestra posición, mi trabajo, estudios, mi poder temporal, de repente tengo algo de recursos o no lo tengo, etcétera? ¿Por qué debo considerarlo injusto? Acabamos de decirlo, porque no está enmarcado en un gobierno divino, sino en este sistema que está bajo el maligno. Este sistema, este mundo, esta forma de vida, está influenciada, establecida por el malo. Dios nos da luz en medio de esta oscuridad, pero no debemos olvidar que este sistema no está desarrollado para beneficiar a la obra de Dios, sino para atacarla. Es algo que no debemos olvidar. Y para recordarlo, vayamos por favor a Primera de Juan. Páginas más adelante, casi al terminar, en Primera de Juan, en el capítulo 5, recuérdanos por favor rápidamente qué dice el versículo 18 y el versículo 19. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Muchísimas gracias. Esta última expresión es imperativa. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero, el sistema entero, está bajo el maligno. Recordemos que cuando Satanás tentó al Señor Jesús, le mostró los reinos de la tierra y le dijo, toda esta potestad te daré porque a mí me ha sido dada y a quien quiero la doy. Él ha establecido los parámetros de este mundo injusto, pero en medio de esta oscuridad, Dios justamente nos ha puesto como iluminares en este mundo. Habrá quienes amen las tinieblas, pero habrá quienes busquen la luz. Y nosotros estamos puestos para iluminar. No podemos ir torciéndole el brazo a las personas para que se conviertan a Cristo Jesús nuestro Señor Dios. Eso no se hace. Ni Dios tampoco lo ordena ni lo espera. Pero estamos puestos para hacer luz y debemos ser sagaces. Debemos prever qué le pasará a mis seres queridos si no se convierten al Señor y siguen en su forma de vida. ¿Qué les sobrevendrá? Yo sé que les sobrevendrá. ¿Qué puedo hacer? Mostrarles a Cristo en mi vida a través de mi obrar y cuando el Señor abra puertas, al hablarles también de nuestro Señor Dios y Salvador Jesucristo. Solo así podremos garantizar que nuestra sagacidad será perfecta. Solo así será completa. Pero como estamos en este mundo que está bajo el maligno, como vivimos en este sistema, en esta forma de vida llena de principios contrarios a los principios de Dios, con una falsa ética y moral contraria a la verdadera ética y moral divinas, necesitamos una cosa: definirnos. El discípulo, que es
El creyente que ha decidido voluntariamente seguir a Cristo tiene que aceptar que llega un punto en su vida en que tiene que definirse si va a seguir bajo los parámetros de vida, los pensamientos, la forma de pensar, de vivir y de ser de este mundo, o si se va verdaderamente sujetar a los principios de nuestro buen Dios. Un discípulo tiene que definirse si va a seguir como ese mayordomo malo, moviéndose por intereses personales, o si verdaderamente ha confiado en Cristo Jesús, nuestro Señor Dios, y se va a mover de acuerdo a los principios divinos. Tiene que definirse. Regresemos, por favor, finalmente a Lucas. Regresemos a Lucas capítulo 16 y vamos a ver esta parte final de la definición. Ayúdanos, por favor, en Lucas capítulo 16, leyendo lo que dice, por favor, el último verso de este tiempo. ¿Qué dice, por favor, el verso número 13 de Lucas capítulo 16? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Muchísimas gracias. Ahí está el sello lacrado de nuestro Señor Dios y Salvador Jesucristo cuando se ha dirigido a sus discípulos. Ustedes tienen que definirse. Les acabo de mostrar que la sagacidad bien usada es buena. Este hombre la usó mal. Ustedes tienen que ser más sagaces que los incrédulos o que aquellos creyentes incluso que andan desordenadamente porque viven bajo las pautas, la entre comillas ética y moral de este mundo que está bajo el maligno. Ustedes tienen que andar bajo la sabiduría e inteligencia divinas para que puedan prever no solo lo que les viene a ustedes, sino lo que le viene a los demás. Por eso los envío a los demás, porque yo sé lo que les viene si no se arrepienten. Pero ustedes no pueden estar coqueteando, vamos a decirlo así en términos coloquiales, viviendo bajo los parámetros, viviendo bajo la nuevamente, entre comillas, ética y moral de este siglo, de este mundo. Si ustedes no viven bajo la sabiduría e inteligencia divinas, entonces no podrán dar fruto. Y eso es algo que deben tener siempre presentes. Por ende, el discípulo tiene que llegar a este punto de definición. Algunos han hablado en otros contextos de conversación de un punto de no retorno, lo cual es verdad. El discípulo que dice ser discípulo tiene que llegar a este punto de definición, pero para que se defina concienzudamente a vivir bajo la sabiduría e inteligencia divinas, para que se defina a prever y a actuar en consecuencia bajo los principios de Dios y no de este mundo gobernado por el malo, el discípulo debe hacerse preguntas muy claras sobre sí mismo. Y la primera es, ¿de quién soy yo, mayordomo? El Señor les mostró a sus discípulos esta enseñanza puntual y clara, directa. Y cada uno podría bien haberse preguntado, ¿y yo de quién soy, mayordomo? Volvamos a Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. ¿Qué dice por favor la Escritura en Mateo capítulo 7 desde el versículo 15 hasta el versículo 23? ¿De quién soy yo, mayordomo? Vamos a ver qué decía el Señor Jesús en Mateo capítulo 7, versículos 15 al 23. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol que da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces yo les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Muchísimas gracias. Esto es muy importante que todo discípulo o todo aquel que se dice discípulo de Cristo debe responder. ¿De quién soy yo mayordomo? Sabemos que mayordomo era en el pasado una persona que se encargaba por lo general de la casa y por ende de los bienes e incluso de las personas que estaban bajo un determinado amo. Un mayordomo era el que se encargaba de la casa. Podríamos decir que era el segundo después del amo en algunos casos. ¿A quién estoy sirviendo yo? ¿Quiénes son mis maestros? ¿Y a quién verdaderamente estoy sirviendo yo? Si yo digo servir a Cristo, pero no vivo bajo la ley de Cristo, si yo digo ser discípulo del Señor Jesús, pero ni siquiera tengo la menor idea de lo que Él habló, entonces, ¿cómo puedo decir que soy discípulo de Él? ¿Cómo puedo decir que soy mayordomo de su casa si ni siquiera conozco cómo es su casa? ¿Qué hay en su casa? ¿Y qué es lo que Él quiere que entre a su casa, que son las vidas perdidas, como en las enseñanzas que había dado tanto a los murmuradores, fariseos y escribas, como a los oidores, pecadores y publicanos? Esos son los bienes, vamos a decir así, que el Señor quiere en su casa. Las vidas perdidas, desorientadas, los que se han extraviado. Si yo no conozco quién es el amo, ¿cómo puedo decir que soy su mayordomo? ¿De quién soy mayordomo? Si yo soy mayordomo de Dios, de Cristo y de su casa, que es la iglesia, debo conocer al Señor de la casa. Debo conocer lo que el Señor de la casa quiere, espera y pide, y debo saber qué es lo que el Señor quiere que haya en su casa en abundancia. Y por lo tanto debo tener cuidado de a quién presto mis oídos y mi corazón, porque no vaya a ser que con falsas enseñanzas termine yo estando viviendo como aquellos que dicen ser creyentes, pero viven imitando a este mundo que está bajo el maligno y que por ende no se guían por la sabiduría e inteligencias divinas, sino por el malo. Otra pregunta que debe hacerse el discípulo cuando se va a definir como tal es si quiere perder la mayordomía que ha recibido. Hemos recibido la encomienda de parte de Dios de llevar su palabra. El Señor Jesús así se lo encomendó a sus discípulos, a sus apóstoles, y hasta el día de hoy esta enseñanza y esta encomienda han continuado, pero también se puede perder. Vayamos por favor a Primera de Corintios. Vamos por favor a Primera de Corintios, al capítulo 3. En Primera de Corintios, capítulo 3, ¿qué dice por favor la Escritura? En los versículos 11 al 15. ¿Qué dice la Escritura en Primera de Corintios 3, versículos 11 al 15? Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Muchísimas gracias. Todo discípulo de Cristo sabe que el Señor Jesús es también juez, y Él juzgará la obra de cada uno, tanto más de aquellos que eran o dijeron ser sus discípulos. Ya lo habías leído. Llegará el punto incluso que Él dirá a más de uno: oye, yo no te conozco, pero Señor, en tu nombre hice cosas, yo a ti no te conozco. Y aquí nos da claramente el Señor, por medio de su siervo, la enseñanza de que también debemos poner a prueba nuestras propias obras. Lo que estoy haciendo pasa, vamos a decir así, por el filtro divino.
La única forma en que yo puedo garantizar que lo que hago y hablo pasa por el filtro divino es cuando lo que hago, hablo, pienso, dejo de hacer, dejo de hablar, etcétera, está regido, está subordinado a la sabiduría e inteligencia divinas. Si lo que yo hago y digo no está regido por la sabiduría divina y por la inteligencia divina, entonces mi obra se quemará. Si yo salgo a las calles con parlante en mano y me dedico a predicar de esa manera, pero no vivo el día a día como creyente, con mi familia, con mis hijos, en mi trabajo, en mi centro de estudios, etc., entonces esa obra está quemada, no vale nada, se deshará. Hemos hablado en otros términos y en otras conversaciones de incluso gente que se para frente a un púlpito y habla. El que escucha sale edificado y el que habla por la misma palabra que habla está condenado, porque no vive conforme a la palabra que ha hablado. Bien han dicho varios siervos de Dios que los que ministran pueden llegar a ser incluso incrédulos. Y el que recibe es bendecido, pero el que lo hace, el que habla, el que ministra, es condenado por la misma palabra y por las mismas cosas que ha hecho en nombre de Dios, sin estar sujeto a la sabiduría e inteligencia divinas. Entonces, para que el discípulo se defina como tal, debe tener en claro que no puede servir a dos señores. No puede servir a Dios y a este mundo. No puede decir que es discípulo de Cristo, pero no regirse bajo la ética y moral de Cristo, sino bajo la, entre comillas, ética y moral de este mundo que está regido por Satanás. Tiene que definirse, o quiere perder su mayordomía. ¿Quiere que sus obras se quemen? Qué triste sería pensar que has llegado a la gloria y que todas tus obras eran nada, porque no estaban bajo la sabiduría e inteligencia de Dios. Y entonces, ¿qué deberíamos hacer? En todo esto debemos tener mucho cuidado, porque no estamos hablando de formar parte de un club o de algún tipo de centro de estudio superior. Estamos hablando de Dios y de su obra. Para concluir, vayamos por favor a Juan, páginas atrás, al Evangelio escrito por el apóstol Juan. Juan capítulo 6. En Juan capítulo 6, veamos qué dice la Escritura en los versículos 51 al 69. ¿Qué dice el Señor Jesús en Juan capítulo 6, versículos 51 al versículo 69? Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, «Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír?». Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, «¿Esto os ofende? Pues qué, si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen». Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros?
Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Muchísimas gracias. Este es un momento muy duro en la vida del Señor Jesús. Llegó el momento en que el Señor hablaba descarnadamente, vamos a decir así, con los judíos, hablando de su entrega total, de la entrega de su propia vida para la salvación de ellos mismos. Les parecía terrible y espantoso lo que el Señor declaraba de su sacrificio y de que el que no participara de ese sacrificio no sería salvo. A los judíos les parecía monstruoso y a los discípulos, los que decían seguirle, los que eran sus mayordomos, les pareció duro, les pareció incómodo, les pareció ofensivo, al punto que el Señor Jesús les dijo, ¿les ofende lo que dije? ¿No se supone que son mis discípulos? ¿Se escandalizan? ¿Les incomoda? ¿Les duele lo que digo? Les estoy dando palabras de vida. Mis palabras son espíritu y son vida. Les estoy dando lo que necesitan y les ofende. ¿Y cuál fue el resultado? Muchos de los discípulos volvieron al mundo. Volvieron a vivir como judíos cualquiera. Volvieron bajo el sistema que ya estaban acostumbrados a vivir. Abandonaron la sabiduría de Dios, que es Cristo Jesús, para volver a este mundo. Quedaron los 12. De miles quedaron los 12 y algunos cuantos más. Y el Señor voltea, los ve a los pocos que le seguían y les hace una pregunta muy dura. ¿Queréis acaso iros también vosotros? Yo no tengo problema prácticamente en comenzar de nuevo. Si quieren irse, avisen. Más de 3 años de su vida invertida y habían quedado los 12 y unos pocos más. Y a los 12 les dice de frente, ¿quieren irse? Yo no los voto. Señor Jesús nunca votó a nadie. Siempre le extendió la mano a todos. Él nunca votó a nadie. Nunca le dijo, fuera, vete de mi presencia. Nunca. Ni siquiera a los fariseos que murmuraban contra él. Dijo, si quieren, váyanse. Y Pedro le responde, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro se definió. No tengo a dónde ir, Señor. Solo tú, porque yo sé quién eres tú. No tengo dudas al respecto. Tú eres el Hijo de Dios viviente. El enviado de Dios, el Mesías, el Cristo. Todo discípulo debe hacerse esa pregunta. Por ahí se levantan algunos, sí, Jesús fue un gran maestro. No, sí, Jesús es creación de Dios. No, sí, Jesús es esto. ¿Quién es Jesús para el discípulo? ¿Quién es? Defínelo y defínete. Seductoras son las palabras que atacan al Señor y a sus siervos como Pablo y otros más. Muy seductoras. Pero para poder ser firme, uno tiene que reconocer quién es Cristo Jesús, nuestro Señor Dios. Es Dios y es nuestro Señor. Y fuera de Él no hay lugar seguro a donde ir. El discípulo entonces, que dice ser discípulo, en algún momento de su vida tendrá que definirse. Estoy llamado a ser sagaz, a prever y actuar en consecuencia. ¿Cómo sería mi vida sin Cristo? ¿Cómo la veo? ¿Cómo la preveo? ¿Cómo sería mi vida sin Dios? ¿Eso quiero? El Señor Jesús me dice, anda. Si eso quieres, anda. No tengo problema. El problema va a ser para ti. Si quieres irte, avísame. ¿Quieres irte? El Señor Jesús, en este tema, a sus discípulos, se los dijo con todas sus letras.
Defínanse. ¿Les incomodan mis palabras? ¿Les duele el oído? ¿Les ofende? No hay problema. Defínanse. El Señor Jesús no iba torciéndole el brazo a la gente para que le siga o crea en Él. Él iba caminando y iban detrás de Él. Nosotros estamos llamados a este nivel de definición. Nuestra prudencia y nuestro actuar en consecuencia, nuestra sagacidad nos debe llevar a la definición. ¿Cómo sería mi vida sin Dios? ¿Y cómo es mi vida en amistad con Él? Y debo prever el fin de mis seres queridos y de las personas que me rodean, para que eso me sirva de motor, para llevarles también la luz de Cristo a todo aquel que la necesite. Pero como discípulos, repetimos, se tiene que dar una definición clara en la vida de cada uno, porque la fe no es obligatoria, ni tampoco Cristo obliga a nadie a nada, y mucho menos a seguirle. Pero quienes hemos decidido seguirle, debemos definirnos cada día y permanecer fieles a Él hasta el final, porque sabemos que Él recompensa la fidelidad. Y es lo que debemos tener presente todos los días de nuestra vida. Entonces vamos ahora a terminar este bello tiempo dando gracias a Dios por habernos mostrado en su palabra que en todo momento y en todo lugar es bueno que el discípulo reflexione y se vea animado por el Señor Jesús, por recordar quién es Él y que toda nuestra confianza depositada en Él nos permite vivir bajo la sabiduría e inteligencia divinas y sobre todo, de acuerdo a la enseñanza de hoy, con sagacidad, previendo lo que viene, no solamente para nosotros, sino para los demás, de manera que tengamos la firmeza para actuar en consecuencia, siendo definidos como discípulos de Cristo. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, soberano Señor, te damos las gracias por habernos dado este tiempo para abrir tus escrituras y dirigirnos a ti. Gracias, Señor Jesús, porque por medio de las palabras que tú dijiste a tus discípulos, nosotros también nos vemos confrontados para poder definirnos como mayordomos tuyos, como luces tuyas en este mundo, para poder iluminar con tu vida a las vidas de aquellos por los cuales tú también diste tu vida. Gracias, Padre Santo, por tu Espíritu que mora en nosotros y que nos ha hablado por medio de las Escrituras para llevarnos siempre hacia la luz de Cristo, de manera que no solo seamos agradables a ti, sino que llevemos fruto para vida eterna de las personas que te necesitan. Gracias por todo, Padre Santo, porque te lo podemos agradecer y nos comprometemos también a servirte fielmente, a ser luces definidas en este mundo, a ser discípulos de Cristo definidos, a ser sagaces en todo tiempo, bajo tu sabiduría y tu inteligencia, para llevar mucho fruto para ti, oh Dios, por nuestro Señor Jesucristo, por medio de la guía de tu Espíritu, a través de tus sagradas Escrituras. Todo esto te lo agradecemos y nos comprometemos a ser definidos y fieles a ti en todo tiempo, en el nombre de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, quien es Dios, bendito por los siglos de los siglos. Amén.